Bienvenidos al 12º seminario Rafael Martín del Campo y Sánchez sobre relaciones pasadas y actuales de la sociedad y la fauna silvestre. Hoy en día tenemos a una invitada de COSUR, del Colegio de la Frontera Sur de San Cristóbal, Chiapas, la doctora Rocío Rodiles Hernández. Ella estudió biología en la Universidad Nacional Autónoma de México, igual su doctorado. Realizó estudios postdoctorales en la Academia de Ciencias Naturales de Filadelfia y en la Universidad de Texas. Actualmente es investigadora del COSUR en el Departamento de Conservación de la Biodiversidad, Ecología Evolutiva y Conservación de Ecosistemas Acuáticos. Ha estado encargada de la colección de peces de COSUR desde hace más de 20 años y es responsable del programa de conservación de la selva lacandona en Chiapas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y ha participado en el Consejo Asesor de la Reserva de Montes Azules. Cuenta con muy diversas publicaciones nacionales e internacionales, principalmente hechas sobre peces en la cuenca del río Usumacinta, sobre su riqueza de peces, de recursos pesqueros y sobre la percepción y valoración de los servicios ecosistémicos en este humedal tan extenso de nuestra frontera sur. Ha dirigido también tesis de licenciatura y de posgrado y hoy nos hace favor de estar aquí platicándonos sobre este vasto recurso pesquero que hay en esta cuenca del Usumacinta y su pesca artesanal. Bienvenida, doctora Rodiles, le damos las gracias de antemano. Le cedo el micrófono. Gracias, muchísimas gracias, Katy. Pues es un gusto estar con ustedes. Agradezco muchísimo la invitación, la oportunidad de compartir pues cierta información que hemos generado. Agradezco al Laboratorio de Vertebrados y al Departamento de Biología Comparada de la Facultad de Ciencias de la UNAM, pues como dijo la doctora Katy, pues ha sido mi casa, ahí inicié mis estudios, y tanto de licenciatura como de doctorado. Entonces tengo un especial cariño por la Facultad de Ciencias y agradezco muchísimo la invitación, así como todo el trabajo de Noé, de todos los voluntarios que pues seguramente no conozco esto, no tengo la oportunidad de conocer. Pues para quien no conozca el Colegio de la Frontera Sur, efectivamente es un centro de investigaciones en la frontera sur. Tenemos unidades en San Cristóbal de las Casas, en Tapachula, son dos unidades en el estado de Chiapas, en Villahermosa, Tabasco, en Campeche y en Chetumal. Son investigadores que desarrollan diferentes temas, no solamente sobre la biodiversidad, sino sobre aspectos de salud, aspectos de género, de producción alternativa, tanto agroecológica como ganadera y otros diversos temas. Dependemos, somos parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, es decir, tenemos recursos federales, afortunadamente, aunque ahora actualmente con muchas limitaciones. Yo les voy a hablar de la biodiversidad de peces, su importancia y por supuesto, parte de la importancia son el principal servicio ecosistémico, que es la pesca, las pesquerías o la pesca artesanal. A ver, déjenme ver si pueden... bueno, antes que nada necesitamos ubicarnos dónde está la selva lacandona, ¿no? La selva lacandona forma parte fundamental de la cuenca del Usumacinta. La cuenca del Usumacinta es una cuenca trinacional. La mayor parte se encuentra en Guatemala y en Chiapas. Una pequeña proporción en Belice, aquí lo podemos ver, es muy poco, sin embargo,
pues nos habla de un territorio compartido geográfico y geológico. Es una zona muy compleja, muy diversa, localizada pues en la selva tropical. Sin embargo, pues tiene un complejo de clima, vegetación, de altitudes, geología, geografía, ¿no? Es una cuenca, es una de las cuencas más grandes de México y probablemente la más caudalosa, no solamente de Mesoamérica, no solamente de México, sino también de Mesoamérica. Sus humedales, los humedales eran muy, muy importantes y se compartían, eran muy importantes porque se compartían desde la cuenca del Papaloapan hasta esta zona del cuenca del Papaloapan está en Veracruz, en Oaxaca, se compartían sus humedales dulceacuícolas durante los periodos de lluvias. Muchas especies de peces y otras especies, seguramente de vertebrados y de invertebrados, se comunicaban a través de estas grandes zonas de inundación, grandes zonas de humedales dulceacuícolas muy diversos. Sin embargo, también es una zona muy poblada, ¿no? En este gráfico nos habla en esta imagen, en 2010, de acuerdo a los datos oficiales, aunque todo esto es esta zona es poco conocida, las comunidades son muy dispersas, se calculaba en 2010 aproximadamente 2 millones de habitantes, un poco más de 2 millones de habitantes. Estamos hablando de que es una cuenca de más de 7 millones de hectáreas, con un caudal muy importante, no solamente de agua subterránea, de agua superficial, sino de agua subterránea. Faltan muchos estudios por hacer para esta cuenca. Para poder entender un poco más dónde está ubicada también la selva lacandona, nos referimos a esta zona de Lacantún, es una subcuenca, que le llamaremos de aquí en adelante cuenca, es una cuenca muy importante que se comparte con Guatemala, pero fundamentalmente está en Chiapas, en el estado de Chiapas. Esto es el núcleo, la cuenca más importante desde mi punto de vista, aunque cada cuenca seguramente tendrá su propia historia, y hace falta conocerlas, es muy, muy compleja, pues es una de la cuenca más importante y quizá la que aporte más agua al río Usumacinta. El río Usumacinta, aquí vemos el límite es Guatemala, esta línea amarilla. Aquí el río divide, es el límite internacional entre Guatemala y México. Posteriormente, este es el límite que sigue en Guatemala y México en el estado de Campeche. Entonces, las cuencas de Guatemala son San Pedro, La Pasión y Salinas Ochizoy. A partir de la unión de estos ríos Salinas y La Pasión, se forma el Usumacinta y posteriormente se le une el río Lacantún. Estas son algunas imágenes que ustedes pueden ver, esto es en época de estiaje, es decir, no son los caudales que lleva durante la época de lluvias, y aún así se logra ver la inmensidad espero que se pueda apreciar la inmensidad del agua y la diversidad de los ecosistemas también, dulceacuícolas. Esta es una imagen, aquí están las personas, si las pueden ver. Esta es una imagen que se repite continuamente en los ríos de la cuenca del Usumacinta y en particular de la selva lacandona, del río Lacantún, cascadas que pueden ir de 20 metros, 50 metros, 10 metros, 5 metros, 2 metros, y que pueden ser barreras geográficas muy importantes para los peces, ¿no? Es decir, pueden bajar poblaciones de peces, pero en algunos casos no pueden subir. Entonces estamos hablando de que existe
barreras naturales geográficas en las partes altas, y de ahí su complejidad y la importancia de su estudio. De manera, aquí en esta imagen, lo que les puedo mencionar, o sea, lo que intento resaltar es esta pluma que se ve en el río. Esta pluma es lo que llamamos la pluma de sedimentos, o el pulso de inundación, lo que marca los pulsos de inundación en el delta del Usumacinta. Aquí estamos hablando, este es el río Usumacinta en blanco, un blanco gris, que se une al río Grijalva. El río Grijalva es un río hermano, se une en este punto, en tres brazos, se conoce. El río Grijalva es una cuenca hermana a la cuenca del Usumacinta. Sin embargo, el Usumacinta es un río que consideramos es un río vivo, porque el proceso de inundación y el proceso del flujo del río Usumacinta no está interrumpido por presas, por grandes represas que se construyeron en la década de 1950 aproximadamente, no solamente en México, sino a nivel mundial. En el caso de Brasil es impresionante lo que se está haciendo en el río Amazonas, con toda la construcción de las grandes presas. Entonces el río, a diferencia del río Usumacinta, que no, se considera que no tiene presas, afortunadamente, en el Grijalva pues estamos hablando de tres grandes presas, hay dos más, una que es más pequeña y una que se está por construir. Es un río pues que está tocado de muerte, porque esto marca todos los cambios en la importancia de los ríos. Es decir, esta pluma de inundación nos habla de avisos para la migración de especies que vienen del mar o que vienen de las partes altas de los ríos, y aprovechan este proceso para alimentarse, para reproducirse, para diferentes procesos biológicos. Esta pluma, estos sedimentos protegen las zonas costeras para evitar inundaciones precisamente, y es un intercambio de nutrientes y de diferentes procesos entre el mar y los ríos. Este es un ejemplo de la cuenca no encontré un buen ejemplo del Grijalva, de una cuenca trastocada, ¿no? Es una cuenca muy importante, esta cuenca del río Balsas, en México, está cerca de la Ciudad de México. La Ciudad de México está inmersa es parte de esta cuenca, se alimenta de esta cuenca. Esto es en la vertiente del Pacífico, pues son las presas, lo que están en las cintas amarillas, son las presas que se han realizado en toda la cuenca, ¿no? Entonces, esto habla de un río, podemos decir un río con muchas dificultades ecológicas y biológicas para poder sobrevivir. Algunos datos importantes. Precisamente en la planicie de inundación del Usumacinta, podemos hablar posiblemente de poblaciones extintas, de especies, por ejemplo, del pez sierra, Pristis pristis, que son peces marinos que toleran condiciones dulceacuícolas, y era frecuente pescarlas y capturarlas en el río Usumacinta, ¿no? A más de 350 kilómetros de la costa. Esta foto la tomó uno de los pescadores que es amigo de estos pescadores. Y otra es el tiburón toro, el Carcharinus leucas, perdón, que también penetra en ambientes dulceacuícolas. Esto es parte de una tesis sobre el tiburón toro, una tesis de maestría que está
haciendo actualmente una de las estudiantes de OSUR. Bueno, entrando más en materia de la selva lacandona, ustedes han escuchado hablar de la reserva de Montes Azules, que es pues, muy polémica, muy famosa, como se habla de la mayor diversidad en México y no se diga en Chiapas. Entonces, la selva lacandona es una zona muy compleja, no solamente por las áreas protegidas, sino también por las poblaciones. Estamos hablando de la comunidad lacandona, es una de las comunidades más, bueno, es un conjunto de comunidades, de lacandones, de celtales y de choles, que forman parte de este complejo de la comunidad lacandona, de la selva lacandona. Sin embargo, desde el punto de vista de los peces, de la biodiversidad de los peces, no solamente podemos hablar de una región delimitada por reservas, sino es fundamentalmente una región conectada hidrológicamente. No podemos separar, porque los peces se mueven por los ríos, y no hay límites ni geográficos, ni de reservas, ¿no? Entonces, la cuenca del Lacantún, en este sentido, la cuenca del Lacantún forma parte y es el núcleo de la selva lacandona, ¿no? Los ríos vienen desde las partes altas de San Cristóbal de las Casas, está por aquí en las partes altas, estamos hablando de 2.300 metros, y otras zonas vienen de los Cuchumatanes de Guatemala, forman parte y van a confluir al río Lacantún, no solamente a través del agua superficial, sino a través del agua subterránea. Toda esta región alta de Chiapas son reservorios importantísimos de agua subterránea. Haciendo un trabajo con colegas que participaron en un proyecto sobre digitalización de los ríos, se pierden los ríos superficiales por la importancia de las zonas de captación subterránea. Entonces, esta zona es muy, muy importante y es quizá la más poblada de la región, ¿no? de toda la región. Entonces, es una zona de vital importancia desde el punto de conservación, desde el punto de manejo de los recursos y de la protección de las reservas de agua, no solamente superficiales, sino también subterráneas. Si hay alguna pregunta, pues con todo gusto. Aquí podemos ver más la geología digamos, la complejidad geográfica de la zona, ¿no? Estamos hablando de ríos que prácticamente son fallas que atraviesan montañas, ¿no? Y zonas que se van infiltrando, ríos que se van infiltrando en toda la región para confluir en el Lacantún. ¿Sí? Esto es esto es algo que está haciendo un estudiante de maestría, precisamente tratando de entender estas fallas geológicas, estas fracturas geológicas, y entendiendo la influencia de la geohidrología en la distribución de una especie que era endémica desde su descripción en San Cristóbal de las Casas. San Cristóbal de las Casas es una cuenca cerrada, muy pequeña. Sin embargo, a partir de trabajos de otros colegas que encontraron a esta especie endémica, microendémica de Tlaloc Hildebrandi en otros ríos, este estudiante nos estamos preguntando en codirección con otros colegas de la Universidad de Guerrero, cómo es posible que esta especie se haya extendido, se haya ampliado su distribución a otras cuencas cercanas. Entonces, estamos hablando de una conectividad a partir de eventos geológicos y geográficos entre las partes altas
de la cuenca del Grijalva y la cuenca del Usumacinta. Este es el límite entre las cuencas del Grijalva y del Usumacinta. Entonces, esta especie probablemente, al hacer estudios genéticos, probablemente sean otras especies u otras poblaciones de esta especie, ¿no? Bueno, les quisiera hablar, yo entré al Colegio de la Frontera Sur, me incorporé como investigadora en 1995, cuando empezaba yo mis estudios doctorales, y bueno, a través de un proyecto por el que concursé, que se llamaba en ese entonces Proyecto CIVEC, que ahora son los FOMICS, que dependen también de CONACYT, y de la CONABIO, y por supuesto con el apoyo de COSUR, pues nos dimos a la tarea de fundar una colección de peces, porque cuando buscamos información sobre la selva lacandona en ese entonces, en 1995, no se conocía, no había antecedentes ni en colecciones nacionales ni en internacionales, es decir, la colección más importante de peces de México está en Michigan, en Estados Unidos. No había colectas prácticamente en la selva lacandona, porque hasta ese entonces, y bueno, 1994 fue un parteaguas en el desarrollo de la región, era inaccesible su llegada, es decir, no había carreteras o estaban en pésimas condiciones, durante lluvias se interrumpía el paso. Llegamos a trabajar en 95, 96, 97, 98, hacíamos 10 horas, 12 horas para llegar a ciertas zonas de la selva, las más cercanas a la carretera de Palenque. Entonces, dado que no había antecedentes de colectas, de colecciones, pues era prioritario que todo lo que encontráramos se resguardara como un acervo científico en la colección de peces. Entonces, en 1997 se funda la colección de peces, y a partir de ese proyecto, pues dos estudiantes de licenciatura de la UNICASH, perdón, aquí dice COSUR, es de la UNICASH, de la Universidad de una de las universidades de Chiapas, de Tuxtla Gutiérrez, dos tesis de maestría de COSUR y una tesis doctoral que era la mía. Y bueno, fue una época muy, muy rica, muy intensa en trabajo, y bueno, pues descubrimos la selva y sus ríos y sus complejidades. También tuvimos la oportunidad de trabajar pues son pescadores de tiempo parcial en la selva lacandona, que pescan frecuentemente, pero no son pescadores comerciales, ¿verdad? Entonces, bueno, estas son 3 publicaciones de difusión, básicamente. Estos eran parte de las colectas, de los que hacíamos en los ríos. Invitamos a colaborar no solamente a estudiantes, sino técnicos locales que con amplias capacidades, con mucho conocimiento para la observación, para aprender pues diferentes técnicas y los nombres científicos de las especies. Ellos tienen una taxonomía, son para taxónomos realmente. Celedonio Chan empezó joven con nosotros. Pues él se supo todas las especies, los nombres científicos de las especies, aunque él ya distinguía con nombres comunes sus especies, las diferentes especies. También aquí, esta pequeña es mi hija, también ella fue parte de los trabajos y de las actividades, ¿verdad? Bueno, podemos hablar de números. Actualmente tenemos 86 especies de peces para la cuenca de Lacandón, para la selva lacandón. Esta es una diversidad importante para México, y corresponde al 50% de la diversidad de la cuenca del río Usumacinta y al 17% de la diversidad nacional. Este 50% de la cuenca del Usumacinta
muchas de esas especies son marinas, especies marinas que penetran temporalmente y suben por los ríos hasta aproximadamente 100, 200 metros, no, perdón, hasta 100, no, perdón, en las zonas estuarinas y costeras, y algunas suben a la planicie de inundación. Entonces estamos hablando de una diversidad importante para México, con 16 órdenes, 27 familias y 59 géneros. De estas especies, de las dulceacuícolas, fundamentalmente son 87 especies son nativas y 3 especies son exóticas o introducidas. A pesar de que fundamentalmente son especies de origen dulceacuícola, también hay especies de origen marino, 6 de las cuales son migratorias. Y 47 especies son aprovechadas como recurso pesquero. Esto es de las familias más importantes y más diversas y más bonitas, incluso para la acuariofilia, no solamente para la pesca, para el consumo, son los cíclidos, las mojarras dulceacuícolas, que estamos hablando de 25 especies y 15 géneros. Antes se hablaba, cuando yo inicié mi doctorado, y hasta hace poco todavía, se hablaba, todas las especies de cíclidos eran Cyclasoma intermedium, Cyclasoma persei, Cyclasoma, en fin, todas eran cíclidos, el género cíclido, y a partir de los estudios que se han hecho en los últimos años de diversos colegas, se han separado en diferentes géneros. Entonces es la familia más diversa en cuanto a especies y en cuanto a géneros también. Otro de los grupos importantes es los pecílidos. Estos son pequeños peces de talla muy pequeña que viven en pozas, en zonas lentas. Los cíclidos, estos cíclidos, muchas especies su forma nos los dice, pueden ser más alargados, más anchos, más altos. Nos hablan de, por ejemplo, esta es una mojarra que le llaman los compañeros de la zona, los pescadores, pues mojarras correnteras, porque son de corriente, ¿sí? Entonces, tienen una gran diversidad de ambientes, son de tallas, en general son de tallas, las más grandes que se ven se consumen como alimentos, se pescan y son muy apreciadas en la alimentación. Sin embargo, estos peces pues forman parte de la alimentación de otras especies, como los cíclidos. Son pequeños, aunque también son muy interesantes su estudio sobre ellos, para los biólogos, los ecólogos, son muy interesantes estas especies. Entonces es otro de las familias muy diversas, con 17 especies y 11 géneros. Otras familias importantes en la región son los carácidos. Hasta hace poco, actualmente se considera Abriconidae una familia, este es Bricon guatemalensis. Esto se considera una familia diferente, sin embargo, hasta hace poco era considerada como parte de los carácidos. Aquí las especies más interesantes son las del complejo del género Astyanax. Hasta hace poco todo se distribuye ampliamente en México, el género Astyanax, y hasta hace poco pues todo era Astyanax aeneus, se conocía así como ampliamente distribuido en todo México y gran parte de Centroamérica. Sin embargo, bueno, a partir de estudios de colegas como Juan Jacobo Schmitter, que es de Chetumal, de COSUR,
y con el cual describimos una especie en 2017, pues se han hecho un estudio filogenético describiendo muchas otras especies. Patricia Ornelas del Instituto de Biología está haciendo estudios moleculares con este complejo. Es muy interesante, incluso hay especies de cuevas, que son especies ciegas, ¿no? Muy, muy interesantes. Y bueno, cada grupo, cada familia merece la pena estudiarse. Esta especie en particular, de Bricon guatemalensis, es una especie ampliamente distribuida en los ríos de la selva lacandona, de la cuenca de Lacantún y del Sumacinta. Es una especie frugívora que consume frutos típicos de la selva. Tiene unos dientes muy, muy, muy fuertes, muy duros. Es muy abundante, era muy, muy abundante cuando hicimos los estudios de mi doctorado en la región. Y es interesante, no hemos podido seguir estudiando esta especie. Es interesante porque las poblaciones de las partes altas que están divididas con barreras naturales como grandes cascadas pueden ser diferentes a las que se encuentran en las partes bajas, es decir, en el río Lacantún. Otras especies, pues, muy, muy interesantes por sus formas, es, por ejemplo, la familia Belónide, Strongylura hupsi, ¿no? Que es conocida como pico aguja. Es una especie muy, muy bonita, muy interesante, que poco se ha estudiado. El pez sapo, Batrachodes goldmani, que es una especie que se considera vicaria. Esas son especies de origen marino que están establecidas ya en los ambientes dulceacuícolas, es decir, ya son otras especies, se les llama especies vicarias. Pues son muy, muy interesantes, muy bonitas, muy raras también. Otro de los grupos muy, muy interesantes, no solamente desde el punto de vista pesquero, sino en biodiversidad y en abundancia, son los bagres, o los que se conocen como peces gato. Estamos hablando de, perdón, se mueve esto muy fácil, pertenecen a los siluriformes. Estamos hablando de 4 familias nativas. Ictaluridae, que es una familia endémica de Norteamérica y que se distribuye hasta el sureste de México. Se consideraba desde hace mucho como una especie sinónimo, esta especie esta es Ictalurus meridionalis. Se consideraba sinónimo de Ictalurus furcatus, que es el bagre azul que está en Norteamérica fundamentalmente, en Estados Unidos y el norte de México. Esto se consideraba sinónimo y a partir de estudios que realizamos en 2010, pues validamos a la especie, ¿no? Es una especie diferente, muy parecida, pero es diferente a nivel no solamente anatómico, sino a nivel genético también. Esta especie es una de las más grandes y más interesantes. Esto es que los pescadores, los relatos de los pescadores, pues es que podía alcanzar hasta 1,5 metros individuos, lograban pescar hasta individuos de 1,5 metros, incluso nos decían hasta 2 metros, era demasiado, pero son las tallas que ellos daban. Se pesca mucho en la región. Es una especie, desde mi punto de vista, migratoria dulceacuícola, que llegaba hasta los humedales del Papaloapa, ¿no? Sin embargo, son hipótesis, preguntas de investigación que hace falta profundizar y estudiar. Otras especies, esta especie, por ejemplo, Potamarius usumacinte, la describieron colegas en 2007, y es decir, eso nos habla de que poco se conocía hasta hace poco
y todavía sigue sin conocerse a profundidad lo que ocurre y la diversidad que tenemos y las especies endémicas que hay en esta región. El Potamarius nelsoni es una especie considerada endémica y en peligro, entonces es muy interesante. Es otra familia, son los Septapteridae, que son pequeñas especies de tamaño pequeño, a diferencia de todas las demás. Otra especie interesante que la colecté por primera vez durante las campañas que hacíamos en mi doctorado fue la Cantunia enigmática, que hasta 2005 la venimos a descubrir, a describir y a dar a conocer a la comunidad científica, porque fue realmente un evento muy, muy interesante. Comparándola, este trabajo lo hice durante mi postdoctorado en Filadelfia y en la Universidad de Austin, en Texas, pues comparándola con todas las familias disponibles en las colecciones, llegamos a la conclusión de que era una familia, no solamente una especie diferente, sino era una familia diferente, ¿no? Por eso se le llamó, es la única especie, es monotípica, la Cantunidae, la familia Lacantunidae, con un género, la Cantunia, y una especie, la Cantunia enigmática. Le pusimos la Cantunia enigmática porque la información que teníamos no nos podíamos explicar cómo una especie, una familia diferente podría estar en Mesoamérica, en México, y los análisis moleculares nos revelaron que sus raíces, más cercanas, están en África, ¿sí? Con una especie dulce acuícola. Entonces, a pesar todavía no hay explicaciones de por qué esta especie se encuentra aquí. Por ejemplo, esta familia se encuentra acá y no se encuentra en Sudamérica, ¿no? Que tiene más relación geográfica, histórica, evolutiva con África. Entonces, falta más antecedentes, más trabajo sobre otras especies en diferentes partes, ¿no? de México y de América. Entonces, esto fue un evento importante a nivel mundial, un gran descubrimiento, y bueno, todavía falta por estudiar y seguir estudiando. Perdón, hablando de las pesquerías, la importancia de las especies, de los recursos pesqueros, pues es muy complicado, y los que han estudiado las pesquerías en los ríos, no hay información, no hay registros pesqueros en general en México, porque las estadísticas oficiales ignoran la importancia del recurso pesquero en los ríos de México, ¿no? Entonces, este trabajo solamente fue posible lograrlo a partir a partir de un trabajo que desarrollamos con pescadores locales, ¿sí? Fue un proceso muy interesante, muy enriquecedor, a partir de invitar a diferentes pobladores, tanto de los ejidos ribereños de Lacantún, como pescadores de Guatemala, con colegas que participaron de manera muy entusiasta. Y bueno, se llevaron a esos talleres ejemplares de la colección, se logró determinar cómo le llamaban ellos a cada especie, y se logró evaluar durante un tiempo específico pues la importancia de estos recursos pesqueros. Este ejercicio lo hicimos en 2001 y después lo repetimos en
en 2015, ¿no? Entonces, fue muy interesante porque a partir de la selva lacandona, del trabajo que se hizo con pescadores y el monitoreo también de los recursos pesqueros, pues se pudo enriquecer y precisamente definir pues que hay 47 especies en 18 familias y que estas son pesquerías multiespecíficas y estacionales, es decir, son diferentes en lluvias, son diferentes en secas, las artes de pesca que se utilicen dependen de las estaciones. Y otra vez, el recurso más importante pues son los cíclidos o las mojarras dulceacuícolas y lo otro pues es una diversidad. Algunos solamente tienen un individuo y son muy importantes. Las artes de pesca que se utilizan, bueno, son desde muy rústicas, artesanales, como las elaboradas por los lacandones, diferentes tipos de canastos, diferentes tipos de artes de pesca. Los arpones o pistolas, fisgas, que también tienen, ellos las hacen, las elaboran a partir de madera y resortes. En fin, ellos lo elaboran. Otras que son más modernas, que son redes de enmalle, que pueden ser desde atarrayas, chinchorros, redes agalleras. Y uno de los instrumentos, las artes de pesca o instrumentos de pesca más importantes son los anzuelos. Los anzuelos son completamente rústicos, sin embargo, es decir, no necesitan gran costo, no representan costos como las redes. Estos son muy sencillos y tienen un uso muy importante y capturan la mayor parte de las especies, la diversidad pesquera. Otra forma de pesca ha sido el barbasco, le llaman embarbascamiento, que es una planta de la selva que está prohibido este método de captura y que prácticamente pues cierran brazos de ríos, los detienen el agua y la planta la utilizan en esta agua estancada y en general pues mata la mayor parte de los peces, ¿verdad? Los deja sin oxígeno. Entonces, bueno, esto ya es una práctica que cada vez utilizan menos, pero pues se suele utilizar y se suele utilizar frecuentemente. Entonces, en estos talleres que se hicieron, pues la participación fue muy interesante y se hicieron una serie de propuestas sobre reglamentos internos, de lo que ellos querían y lo que consideraban. Sin embargo, pues ellos pedían, y los pescadores pedían, pues que ellos hicieran la vigilancia y que no entraran dependencias de gobierno, pues sin embargo, pues pedían lanchas, pedían mecanismos para controlar y para difundir la protección y el cuidado. Eso no se ha logrado tener ese apoyo. Sin embargo, pues ya las comunidades han empezado a hacer sus propios reglamentos porque no hay un manejo realmente del recurso y hay un agotamiento muy fuerte del recurso pesquero en la región. Entonces están empezando a tomar, pues, vedas, por ejemplo, medidas que se toman en algunas regiones, en algunas comunidades. No todos las respetan, pero pues ya es un inicio que se está realizando. Otro tema muy importante son las especies introducidas o especies exóticas. A pesar de la diversidad del recurso, pues se han introducido en la región fundamentalmente por los organismos de gobierno, organismos gubernamentales, pero también organizaciones no gubernamentales en Guatemala, fundamentalmente, donde hay una diversidad de organizaciones, ONGs que pues no solamente hacen estudios de biodiversidad, sino también de acuacultura o de acuicultura e introducción de especies. Es parte del desconocimiento de la importancia del recurso pesquero en estos ríos.
Entonces, lamentablemente estamos hablando de 14 especies que tienen un impacto fuerte en la región. Algunos estudios se han hecho, pero otros faltan por hacerse. 11 especies son exóticas en México, es decir, que son de otros continentes, como los ciprínidos, los loricáridos, los centrárquidos, una especie de centrárquido que es la lobina negra, y otras especies han sido traslocadas, bueno, y los cíclidos, la mayoría vienen de África, son originarios de África, los loricáridos son de Brasil, de Sudamérica, también de Colombia, y ciprínides son de Asia, ¿no? De Asia, no solamente China, también en Rusia y demás. Son especies que se han manejado, que se han, digamos, se han realizado paquetes tecnológicos para poder difundir, llevarlos a las comunidades con pocos recursos, ¿no? Es decir, como una alternativa alimenticia, cuando lo que sucede en las regiones es que existe el recurso pesquero, pero se desconoce por los organismos gubernamentales y no gubernamentales. Entonces, esto ha sido un fuerte impacto en la región con diferentes fechas. Los más antiguos, las especies más antiguas introducidas fue en los 80s, lo que se conoce como las tilapias, que se introdujeron para el cultivo de peces en estanques, que se escapaban y pues se iban a los ríos, ¿verdad? Entonces esto es muy frecuente en la región, se sigue haciendo. Otras especies que no sabemos cómo llegaron son los loricáridos, o lo que se conocen como, les llaman también peces diablo, el bagre armado, son los pterigoplictis, son especies que causan un impacto, son especies invasoras, o sea, que se han instalado en la región, se han establecido en la región de manera muy rápida y están en todos los ríos, en todas las zonas protegidas, en todas las regiones, excepto los que tienen barreras geográficas, como les decía, las grandes cascadas, las grandes interrupciones geográficas, ¿no? La carpa herbívora, Stenofaringón nidella, que también tiene mucho tiempo en la región, cuando se introdujo en México, se decía que es una especie que no se iba a reproducir porque necesitaba ríos muy fríos como los que se encuentran en Asia, en las partes muy altas, ¿no? De China y de otras zonas. Pues no, la especie se reproduce y es una especie muy, muy grande, con una altísima tasa reproductiva. Pueden alcanzar hasta 1,5 metros, tienen una velocidad en los ríos, es muy difícil atraparlas, rompe las redes, pueden saltar y pegar incluso muy fuerte a los pescadores, y es una especie herbívora, como su nombre común lo dice. Los pobladores, los pescadores le decían en ocasiones pez vaca, porque cuando venían las zonas de inundación acababa con todas las plantas, ¿no? O sea, es una especie que arrasa con la vegetación en los humedales, ¿no? Entonces es una especie que es difícil de capturar, es difícil de estudiar, sin embargo, pues en una evaluación que se hizo en 1997 con un estudiante de maestría, pues se comparó esta especie con Bricon, si no me acuerdo, con una especie nativa, y a pesar de que el número de individuos era menor, pero la biomasa era mayor por su tamaño y por sus tallas que desarrolla, el peso y talla que desarrolla. Los loricáridos son bagres, bagres de fondo, y que lo que sucede es que cubren, prácticamente se hacen pisos de todo el cauce del río, puede estar cubierto por estos peces, ¿no? Esos son peces que puedes atrapar con la mano incluso, no son peces agresivos, pero pues a pesar de que consume sedimentos, detritus del fondo,
los ríos, de las rocas, pues destruyen nidos, fundamentalmente de los cíclidos, que es la familia más diversa en la región, como ustedes recordarán, y entonces, bueno, está cambiando toda la dinámica poblacional y la distribución de las especies. Especies como los centrárquidos o Micropterus salmoides, la lobina negra, que es originaria de Estados Unidos y el norte de México, se introdujo en los lagos de Montebello, que si ustedes han viajado por esta zona, son lagos endorreicos muy importantes. Sin embargo, aquí lo introdujeron los pescadores deportivos porque querían capturar peces grandes, ¿no? Que fueran importantes para su pesca. Sin embargo, es una especie ictiófaga, es decir, come otros peces, y entonces en zonas, en lagos endorreicos, donde posiblemente la mayor parte de las especies sean endémicas, pues aún no las podemos conocer y está terminando con ellas, ¿no? Son extinciones locales que están ocurriendo por la introducción de especies. Igual sucede con Petenia espléndida, que es la tenguayaque, que es una especie de la región, pero que fue introducida en los lagos de Metzaboc y de Najá, que son, bueno, y varios lagos, que es un complejo de lagos en la zona alta de la cuenca en la selva lacandona, perdón. Aquí los pobladores la pidieron, ellos querían que se introdujeran esas especies porque en estos lagos las especies, los peces son de talla pequeña, se consumen, pero ellos querían peces más grandes, ¿no? Entonces, bueno, Petenia espléndida es una especie invasora introducida, traslocada, es lo que llamamos traslocada en estos lagos endorreicos, ¿no? Al igual que, aunque sea una especie local. Petenia espléndida, vieja melanura y castarricas, estos tres que tienen asteriscos, son especies que se traslocaron y se empezaron a reproducir en programas del gobierno como especies nativas para la acuacultura, ¿no? Sin embargo, otra vez se desconocía la importancia de las zonas aisladas, de las cuencas cerradas, de los lagos endorreicos, en donde no puede uno introducir especies porque pueden causar un gran impacto en la región, ¿no? Aquí no hago, esta foto no revela el tamaño de la especie. Esta es la escarpa herbívora, Stenofaringonidella, este es el loricárido, los peces son varias especies, y esta es la tilapia, ¿no? La cíclido africano, son varias especies que están en la región. Estas son las especies traslocadas. Esta es Petenia espléndida, que es el cíclido más grande, alcanza tallas hasta de 1 kilo, pesos hasta de 1 kilo, que es muy, muy sabrosa esta especie, pero que efectivamente en lagos endorreicos está causando un impacto muy, muy fuerte. Otra especie es el cíclido maya, que está fundamentalmente en la parte baja de los Umacinta, en la planicie de inundación, se distribuye hasta Campeche, en toda la zona de Tabasco. Sin embargo, también se introdujo en los lagos. Son especies también que consumen caracoles, por ejemplo, su alimentación es más diversa, pero consumen caracoles, y y otra especie que le llaman nativa, que le llaman un cíclido caracolero, pues está teniendo problemas con la presencia de estas especies, que además son de gran tamaño y de una rápida reproducción. Este es otro vieja melanura que también se introdujo en la región. Bueno, en 2015, a partir de un análisis con pescadores, con registros pesqueros que se hizo con ellos, pues en la cuenca del Usumacinta, pues aquí ustedes podrán ver el promedio por día que se hacía por jornada
en diferentes localidades, ¿no? Entonces, la biomasa con mucho mayor importancia la tenía una especie introducida, que es la carpa herbívora. El siguiente es, bueno, aquí aparecen ya las especies de importancia comercial, muy, muy importante, como es centropo, muy valorada en toda la cuenca del Usumacinta y en la zona costera de México, las especies de los robalos, que todos ustedes han seguramente comido, los robalos, hay varias especies, ¿no? Entonces, este es el robalo, este es el robalo blanco precisamente, esta es una foto de la parte baja del Usumacinta, en la selva lacandona sube esta especie, sube cerca de 1000 kilómetros, siguiendo el cauce del río. Esto es una especie migratoria muy, muy importante, que también se aprovecha como recurso pesquero en la selva lacandona, pero es importante en cuanto a pesquerías. Estos son registros oficiales en la zona de la costera y en la planicie de inundación, ¿no? Esto es a partir de Tenosique, toda la parte de la planicie de la cuenca del Usumacinta. Es un recurso muy, muy importante con un alto valor comercial. Es una especie, esta es una especie que se distribuye desde Florida hasta Brasil, ¿no? Es una especie ampliamente distribuida. Sin embargo, como sucede con varias especies, es posible que podamos hablar de poblaciones por cuencas, ¿no? Por ciertas cuencas podemos hablar de la población del Usumacinta, que son especies que generación tras generación pueden llegar a estas zonas mientras no se construyan barreras como antropogénicas como son las presas, ¿no? Esto es precisamente es una de las especies, son estudios que actualmente se están realizando por estudiantes de doctorado de COSUR, Edgar y Jazmín. Edgar realiza sobre ecología trófica a partir del uso de isótopos estables en la zona fluvioestrina lagunar del río Usumacinta, y Jazmín está estudiando los patrones de migración a través de la microquímica del otolito, que son técnicas muy especializadas, muy costosas, sus análisis son muy costosos, y también la diversidad genética de las poblaciones del robalo blanco en la cuenca del río Usumacinta. Precisamente, en mi laboratorio los estudiantes están impulsando un ciclo de conferencias pues, en línea, porque ahora actualmente por la situación pues todo es en línea, sobre los peces migratorios en México, y bueno, el evento va a ser celebrado el 23 de octubre, pronto ya, ¿verdad? Entonces están invitados pues todos los que quieran asistir. Pues bueno, yo lo dejaría aquí mi plática y pues con todo gusto sus preguntas que quieran hacer al respecto. Les agradezco mucho su atención, espero que les haya interesado la charla. Gracias. Le agradecemos mucho a la doctora Rocío Rodiles por habernos acompañado en esta interesante conferencia, y le mandan saludos de San Luis Potosí, de Mérida, Yucatán, de Michoacán, del Estado de México. Y sí hay varias preguntas. De hecho, una de las preguntas la hace Brenda Pacheco y menciona: ¿alguna de las especies que habitan en la zona, en la lacandona, se encuentran en peligro de extinción? Sí, precisamente en la norma oficial mexicana, que es la responsable de la NOM 059
hablar sobre las especies en peligro de extinción, varias especies de cíclidos, varias especies de Potamarius nelsoni, les decía, también se encuentra la cantuña enigmática por ser una especie rara, el bagre que representa una nueva familia. Hay varias especies, sin embargo, es todavía muy limitado el número de especies que están en peligro. Faltan muchos estudios para conocer a mayor profundidad y poder proponer. Ustedes conocen este proceso de proponer, es bastante complejo. Se requiere tiempo, se requiere mucha información para poder proponer especies. Entonces, es un proceso que falta por realizar. Estamos hablando de 11 especies en peligro de extinción, si mal no recuerdo. Ok, muchas gracias, doctora. También pregunta Sergio Díaz, ¿qué tan fuerte ha sido el impacto de las especies acuáticas invasoras? Y esta pregunta la vamos a relacionar con la de Sheila Carrasco. Dice, ¿la introducción de alguna de esas especies introducidas han llegado a producir cambios importantes en la composición o estructura de los ecosistemas? Sí, definitivamente, ¿no? Lamentablemente falta mucho por estudiar para poder decir a qué nivel se ha afectado estos ecosistemas. Lo más fácil, lo más factible es a través de las pesquerías, ¿no? Las pesquerías se han modificado radicalmente a partir de la introducción de las especies exóticas como la tilapia, como la carpa herbívora, es decir, son la biomasa más importante hasta hace algunos años eran de estas especies. La tilapia se reintroducía anualmente por las dependencias de gobierno, ¿no? Por la Secretaría de Pesca en la parte baja del Usumacinta. O sea, como era un recurso tan importante a nivel pesquero, con una derrama importante, los pescadores de la parte baja pues, son comerciales, desde la planicie de inundación hasta la zona costera, se dedican a la pesquería de tiempo completo, con redes de enmalle fundamentalmente. Entonces los mayores registros pesqueros eran de especies introducidas, ¿no? Como las tilapias y como la carpa herbívora. Sin embargo, a partir de la introducción de la llegada de la especie invasora de los bagres armados o peces diablo, los pertenecientes a los loricáridos, se modificó radicalmente no solamente las especies nativas, sino esas especies introducidas. Las pesquerías las pesquerías de la tilapia disminuyeron radicalmente en la zona de la planicie de inundación. O sea, radicalmente, ¿no? Tanto que hubo una crisis y se quería hacer un llamado no se ha podido realmente dar una respuesta por los gobiernos, por el gobierno, por las dependencias del gobierno para controlar esta especie. Es una especie realmente invasora de rápido establecimiento. Cuando platicamos de estas especies en un evento que hubo en Brasil, nos decían, pero no entiendo por qué aquí no es problema la especie. O sea, hay una diversidad importantísima de loricáridos, de diferentes especies, pero no son invasoras. O sea, claro, es un ecosistema completamente diferente, ¿no? Aquí invadió toda la región en pocos años. Por ejemplo, estamos hablando de la carpa herbívora. El proceso desde que se empezó a registrar ocasionalmente como en las capturas hasta que se extendió como una pesquería, pues tardó aproximadamente unos 10 años. Los loricáridos, estamos hablando de 3, 4 años que invadieron toda la cuenca del Usumacinta y llegaron hasta todos los ríos, ¿no? de la selva lacandona. Entonces, y es una especie que se reproduce y se reproduce sin tener límite, ¿no? Entonces es una especie realmente, no solamente cambia las condiciones de los ecosistemas,
porque remueve sedimentos, remueve taludes de los ríos, porque hace nidos, hacen cuevas en los taludes de los ríos, en las orillas de los ríos, y protege, el macho protege, es decir, cavan un túnel, una cueva en el talud, y el macho se atraviesa tiene sus aletas pectorales, tienen unas espinas muy duras y prácticamente no entra ningún depredador, ¿no? O sea, las extiende y cierra el paso a todos. Entonces el macho es el que cuida los nidos y pues tiene una tasa de reproducción muy exitosa y un establecimiento muy rápido en toda la región. Entonces sí cambia muchísimo, radicalmente. Hacen falta hacer muchos estudios. Una estudiante de la Universidad de Cornell vino a hacer un estudio sobre precisamente el impacto de esta especie en el río Chacamax, ¿no? En una zona específica, y bueno, hay datos muy interesantes sobre esto, ¿no? Muchas gracias, doctora. También le pregunta Diana Cristel si hay algunas estrategias para controlar las poblaciones de especies introducidas. Lamentablemente, un doctor que ya falleció, el doctor Salvador Contreras, nos decía que es de los ictiólogos mexicanos más reconocidos, nos decía, las especies que llegan a los ríos, las especies invasoras que llegan a los ríos, llegaron para quedarse. O sea, son sistemas abiertos, ¿no? O sea, no es posible desarrollar mecanismos para controlarlos. La única forma más efectiva es pescándolos, ¿no? Es el control más efectivo en ambientes abiertos como son los ríos, los sistemas fluviales. Nos decían cuando empiezan, es interesante lo que sucede cuando llega una especie invasora a la región, ¿no? Los pescadores al principio con la carpa herbívora, cuando empezó a llegar en la selva Lacandón, en el río Lacandón, la sacaban y les parecía el sabor horrible, ¿no? Porque sabe es como su carne es muy suave, no les gustaba para nada, y lo que hacían era botarla a las playas, ¿no? Es decir, que se muriera, no la comían, que se muriera, o sea, todo lo que sacaban lo botaban. Posteriormente, con el tiempo, como empiezan a ser sus poblaciones las más abundantes, las empiezan a sacar mucho, empiezan a desarrollar mecanismos de aprovechamiento, ¿no? Diferentes técnicas de aprovechamiento, diferentes recetas. Entonces, la carpa herbívora una de sus características es muy grande, pero tiene muchísimas espinas, su carne es muy suave. Entonces, lo que hacen actualmente, bueno, ya desde hace años, es deshebran su carne, o sea, la hacen carne deshebrada, y entonces, bueno, pues ya la cocinan con huevo, ya la cocinan en caldo, pero ya sin las espinas, ¿no? Porque normalmente las especies nativas, pues las asan y les encanta su sabor, es un sabor muy, muy especial, muy exquisito, la asan y hasta se comen, pues, las espinas ya, digamos, pues quemadas, por así decirlo, ya tostadas, ¿no? O fritas, por ejemplo. Entonces, este mecanismo de cómo aprovechar las especies, cuando llegan, cómo la reciben y después cómo buscan su aprovechamiento. En el caso de los loricáridos o peces diablo o bagres armados, el problema es que tiene sus escamas son muy duras, muy, muy duras, y tiene poca carne, o sea, la mayor parte es cabeza y solamente, digamos, la parte trasera, la parte de la cola, lo que le llaman la cola, es la que se aprovecha, ¿no? Ya lo han estado aprovechando, han hecho los tecnológicos de la región, en el Usumacinta han hecho diferentes pruebas para alimentos para ganado, alimentos procesados, ya se está aprovechando, ¿no? De alguna forma ya están en ese proceso de integración a su dieta y a su venta también, ¿no? Porque es muchísimas, o sea, son muy abundantes sus poblaciones, ¿no?
A diferencia, por ejemplo, sí puede haber, pero también se requieren estudios más específicos y costosos, puede haber un control en los lagos endorreicos, ¿no? Ahí sí, de las especies introducidas, podría haber un control, pero también se requieren estudios específicos. Muchas gracias, doctora Rocío. También pregunta Verónica Farías, muy hermoso su trabajo, y tiene dos preguntas. ¿Cuál es el nombre científico del barbasco? Y las otras son, más bien son tres. Los pobladores de Netzaboc y Najá, ¿qué piensan acerca de Petenia espléndida, que está acabando con las especies nativas? Y si se benefician de la introducción o translocación de Petenia y que por ello tengan algún mayor interés. Mm, Son las preguntas de Verónica. Sí, muy interesante esto. El barbasco es una dioscoria, no recuerdo ahorita el nombre científico de la especie, pero incluso pues se utiliza eh, creo que, bueno, no recuerdo ahorita, se utiliza, a nivel industrial también se trabaja con esta especie. Perdón, por no recordar el nombre científico. Esto, sobre Nahamet Sabok, es un complejo de lagos, como de 20 lagos en esta zona. Esto es, se hizo un muestreo en diferentes lagos con participación de ellos, se hicieron entrevistas, se habló de la situación y bueno, pues sí están conscientes que ellos causaron un problema en el ecosistema. Hasta hace poco está habiendo un cambio muy fuerte en el ecosistema, porque a partir de esta introducción, o sea, uno de los efectos que se logran observar en estos lagos, no lo hemos podido estudiar porque no nos aprobaron un proyecto, pero fue a solicitud de ellos, porque una planta acuática empezó a invadir la zona, ¿no? Es decir, especies pequeños como los poecílidos, como otros axianax, o sea, que consumían estas plantas, pues han dejado como han disminuido sus poblaciones a raíz de que lo consumen Petenia, esta especie, entonces ha empezado a modificar el ecosistema acuático, ¿no? Entonces, decían que se estaba secando uno de los lagos, entonces que querían que pudiéramos hacer un estudio de cómo controlar a esa planta acuática, ¿no? Para que no siguiera. Entonces, bueno, no he podido visitarlos desde hace 2, 3 años, pero sí está causando un ecosistema, ellos lo tienen presente, yo les planteé que hiciéramos pues reuniones con ellos, de qué alternativas se podrían seguir, con los responsables también de la CONAM, de las reservas. Hay cierta resistencia, ¿no? Creo que si tuviésemos recursos podríamos llegar a alternativas conjuntas, porque otro de los problemas es que estos lagos están rodeados, o sea, están en las zonas de los lacandones, sin embargo está rodeado de comunidades tzotziles o celtales, ¿no? Y no los dejan pescar, ¿no? O sea, porque los lacandones pescan así como poco, ¿no? Lo hacen con anzuelo, no utilizan redes, ellos tienen prohibido las redes de enmalle, las redes agalleras. Sin embargo, y bueno, también usan arpón, pero como hay mucho cocodrilo, pues no es tan frecuente su uso, ¿no? Entonces, podrían permitir a otras comunidades para que pescaran, pero pues ellos lo tienen como, bueno, eso es para ellos, es para su alimento cuando ellos quieran sacar, pero sí están viendo ya ellos mismos, están viendo impacto en el ecosistema, ¿no? Entonces creo que es un proceso que tendrán que convencerse de manera personal, ¿no? De manera propia. Perfecto, muchas gracias, doctora. Le mandan saludos de Tlaxcala, Hidalgo, de la UAM Xochimilco, de Guadalajara, de Ecuador. Y le pregunta nuevamente Verónica, ¿es posible tomar medidas específicamente para conservar a la Lacandún enigmática? Bueno, la especie que es endémica.
Sí, pues es una especie rara, es una especie, o sea, no es común pescarla. Sus hábitats son los remolinos, digamos, zonas profundas de corriente. No es, por lo menos en la zona de la Cantún en México, hicimos un estudio por toda, o sea, recorriendo desde el Usumacinta, alrededor de Yaxchilán, a la altura de Yaxchilán, hasta la zona en la Cantún, y logramos colectar 32 individuos, ¿no? O sea, es una especie realmente rara. Sin embargo, en visitas de campo, en campañas que hicimos en Guatemala, es un poco más común la especie, ¿no? Por lo menos en Guatemala se pesca muchísimo, viven del recurso pesquero, y casi a los mercados que vaya, a las comunidades que vaya, hay mercados que se ponen pues en la calle, afuera del mercado, y venden mucho producto pesquero. Entonces, sí logramos encontrar también 1 o 2 individuos, pero posiblemente tenga otras condiciones en esta zona de Guatemala, ¿no? Esto es difícil, es una especie rara, y por lo mismo pues se tendría que tener más estudios en condiciones controladas para poderla proteger, ¿no? Pero ella se protege de alguna forma, entonces porque es rara, ¿verdad? No es tan común, pero sí, no tengo una respuesta para eso. Sí, muchas gracias, doctora. Le pregunta Harold, dice, buenas tardes, doctora, felicidades por su trabajo, y que le interesa saber el estatus de conservación de los peces espada. Bueno, me imagino que debe ser el pez sierra, ya que estos peces están en alguna categoría de conservación, y si les puede comentar un poquito acerca de esos peces. Sí, bueno, efectivamente están en categoría de protección. Los antecedentes de estas especies en tanto el tiburón toro como pristis, no hay registros ya en la zona, o sea, son poblaciones. Por eso creo que es interesante hablar de poblaciones del Usumacinta, ¿no? O sea, la especie es migratoria, el pristis se encuentra en diferentes mares, en diferentes océanos. Sin embargo, en la región ya no hay registros, ¿no? No hemos logrado ver registros. Fue a partir de fotografías, probablemente mencionan que hasta los 90, a principios de los 90, se lograron capturar alguno que otro ejemplar, igual del tiburón toro, ¿no? Entonces, estudios más específicos hacen falta, pero en la cuenca del Usumacinta ya no se ven, ¿no? O sea, desde hace ya algunas décadas. Perfecto. Bueno, no sé si tendrán otra pregunta, si la quieren escribir en el chat. Perfecto, creo que no. Bueno, tiene muchísimos saludos, doctora, de diferentes estados del país, y luego se han conectado con nosotros también. Les agradecemos a los que se conectan de Centroamérica y Sudamérica también. Y creo que ya no hay preguntas. Sí, le agradecemos mucho, doctora Rocío, por su tiempo y por esta interesante conferencia. Y queremos invitarlos a todos los asistentes a que nos acompañen el 27 de octubre con la conferencia Organismos parásitos y su relación con especies acuáticas en cultivo, que la va a impartir el doctor Rogelio Aguilar de la Facultad de Ciencias. Les agradecemos mucho también su tiempo. Muchas gracias, doctora Rocío, por la conferencia, y estamos en contacto. ¿Sí? Muchas gracias a ustedes por escucharme, participar y por invitarme. Muy amables. Voy a dejar de grabar.